Shabbat Shalom para todos, muy buenos días. Acá estamos nuevamente después de algunos Shabbat que no pudimos transmitir por una cosa o por otra. Acá estamos nuevamente con todos ustedes. Tengan un hermoso Shabbat, una hermosa mañana de Shabbat. Aquí está donde vivimos, está espectacular. Todo va en la mirada de cada uno, ¿no? Porque está bastante nublado, como para llover. Algunos dirían que es un día feo, pero para mí es un día espectacular. Aparte de que estamos en el día apartado, en el día Kadosh, en el día señalado y separado por nuestro Abba. Así que también nosotros, separando ese día, como dice Génesis, que él separó este día, lo consagró, lo santificó. Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 3. Así que mire, estamos en un tiempo muy lindo, muy especial de poder todavía meditar en la palabra del Eterno, y digo todavía porque no sabemos hasta cuándo se va a poder transmitir. Ustedes saben, en los tiempos que estamos viviendo, y siempre que se puede hacer es una buena oportunidad, para poder meditar en la porción de la Parashá, ¿no? Y de todo lo que se pueda compartir. Por ahora, el recurso que tenemos de internet es interesante, sabiéndolo utilizar para poder ser instruidos, ¿no? Poder tener información y seguir avanzando en el conocimiento de la Torah. Entonces, tenemos para hoy la porción de la Parashá, se llama Yitro, una porción muy interesante. Interesante, decimos ¿por qué? Porque en esta porción verdaderamente no solamente tenemos el encuentro nuevamente el reencuentro, digamos, de Yitro con Moisés, Sípora y los hijos. No solamente eso, sino que hay un momento tan especial donde vamos a ver ahora la importancia del regreso y el reencuentro de Yitro con Moisés y con todo el pueblo de Israel. Es muy interesante y vamos a encontrar muchas cosas. Pero también tenemos a las faldas del Sinaí la entrega de los 10 enunciados, las 10 palabras, los 10 mandamientos conocidos. Entonces, es un tiempo muy especial en la entrega. Allí, ¿cuántos días han transcurrido desde que salieron de Egipto del Pesaj? Tenemos 49 días y en la entrega de ese día van a ser los 50. Entonces estamos viendo que han pasado algunos días, ubicándonos un poquito de todo lo que ha transcurrido para llegar al momento de esta entrega, de este día especial, y que para nosotros también fue muy importante porque dice que nosotros participamos en eso. Y ahora vamos a verlo un poquito. Es decir, ¿cómo que puede ser que yo estuve ahí? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a meditar un poquito en la porción de la Torah. Entonces, la Parashá Yitro tiene diferentes, como decimos, secciones o aliyá, como se le conoce. Entonces, no podemos verlas a todas, pero vamos a tener una idea general de todo lo que tiene esta porción. Principalmente, ¿quién era este Yitro? ¿Quién era este hombre? El suegro de Moisés, pero que no solamente es el suegro, sino vamos a ver quién era él. Y también un poquito acerca de esto, de la entrega de estos 10 enunciados y todo lo que esto significa para nuestros días. Seguramente muchos de ustedes que guardan Shabbat y están siguiendo las porciones Shabbat tras Shabbat, seguramente han leído la lectura, por lo menos lo de la Biblia. Entonces tienen una idea de lo que se va a hablar hoy. Pero quiero centrarme en esta hora acerca de Yitro. Es muy importante todo lo que sucede, porque estamos hablando de que él viene a ser como ese padre de los conversos, ¿no? Uno de los primeros que tiene una conversión tremenda al Dios de Israel, y eso vamos a hablar ahora un poco. Y hablando de esto también, cómo se llega ahora el pueblo, no solamente el pueblo de Israel, sino también todos los extranjeros que salieron con el pueblo, reciben los 10 enunciados, las 10 palabras allí en el Sinaí también, porque recordemos que esto no solamente es para el pueblo de Israel, sino todos aquellos que quieran participar, ser parte del pueblo. O sea que si un extranjero
quiere participar, ahora es parte del pueblo de Israel y también tiene la misma ley tanto como el natural. Es muy interesante hablar de esto porque en esta porción se habla mucho acerca de las leyes noágidas, las leyes para el justo de las naciones. Y es muy interesante que el texto de la Escritura es muy clara que la ley era para todos. La instrucción, la Torá es para todos y todos están incluidos, siempre y cuando abrace la fe del Elohim de Israel y ser parte del pueblo y empezar a caminar, ¿no?, en la Torá. Muy interesante esto. Ahora, vamos a buscar allí en la Escritura, vamos a buscar el libro de Éxodo en el capítulo 18 y vamos a meditar un poquito en estas palabras de la Torá. Complicado acá. Vamos a la porción. Vamos a ir a Éxodo capítulo 18 y ahora sí vamos a meditar. Un poquito de té. Y dice, oyó Yetro, lo voy a leer en una versión, tengo otras también, pero lo voy a leer en la versión que por lo general se lee. Sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Entonces, llega Jetro al monte donde está el pueblo, y muy interesante, entonces, viendo un poquito, para ubicarnos, estamos viendo la porción Yitro, venimos de muchas porciones atrás, donde hemos estudiado acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, vimos las plagas, los acontecimientos, todo lo que ha sucedido, las grandes obras y milagros de Dios. Estamos viendo aún en las porciones anteriores un montón de mandamientos que se dieron antes de llegar al momento de estar en las faldas del Sinaí y recibir, ¿no?, las palabras, la Torá. Entonces, es muy interesante, hay mandamientos que se reciben en Egipto, otros que se reciben en Sucot, y así a lo largo de todo el caminar del pueblo por el desierto, ¿no? El camino que son llevados, en la porción anterior vimos que hay un montón de lugares que se nombran por donde pasa el pueblo. Entonces, en cada lugar tiene algo significativo y en muchos de ellos estamos hablando de que son entregados mandamientos. Recuerden que en Egipto comienza todo con lo que se debía hacer para Pesa, muy interesante. Ahora nos encontramos viendo la vida de Jetro, volviendo a donde estaba Moisés, para traer a Sípora y traer los hijos, que cada uno de los hijos tiene un nombre que significa cosas muy interesantes. Pero veamos acá la situación. Primero, ¿quién es Jetro? ¿Quién es Yitro? ¿Quién es Yitro? Entonces, vamos a ver que cuando Moisés está en Madián, Yitro es una persona muy importante, una persona de renombre, donde en realidad no se hablaba de Moisés, sino que la persona, digamos, la figura era Yitro. Pero ahora, al regresar Yitro a el campamento de Israel, encontramos que ya no se encuentra con el muchacho Moisés, con el que él conocía, con el que había estado apacentando las ovejas, sino que ahora se encuentra a una persona podríamos decir, con un gran liderazgo, con digamos, llevado de la mano de Dios para guiar al pueblo, para pasar
por todo el proceso que pasó el pueblo, ¿no? De liberación, luego de la travesía, ¿no? Por, digamos, los caminos que llegan hasta estar en el monte. Entonces ya ahora no se habla de Yitro como esa persona de renombre, esa figura, sino ahora se encuentra, miren, vamos a ir al versículo 1 del capítulo 18, dice, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Suegro de Moisés. Entonces, ahora se está hablando no solamente de Yitro, sino se está hablando de Yitro como el suegro de Moisés, dándole también como una figura y hablando de la importancia de Moisés para el lugar donde estaba, porque Moisés hizo una persona de renombre, ¿no? Con todo lo que sucedió, todos los pueblos hablaban de Moisés, de su pueblo, el príncipe de Egipto que ahora retoma su identidad, es el libertador, por decir así, del pueblo de Israel. Entonces, estamos encontrando aquí que ya Moisés se hace como una fama, ¿no? Podríamos decir así. Entonces, ya no se lo nombra entonces Yitro tanto, sino se habla como Yitro, aquel que se convierte en el consejero de Moisés. Y miren, hay algo muy interesante porque a Yitro se lo nombra con diferentes, valga la redundancia, diferentes nombres a través de la escritura. Tiene 7 nombres, muy interesante, tiene 7 nombres. Y uno de los nombres, que es Yeter, el nombre que tiene Yitro, significa uno que agrega. Entonces, ese nombre es por causa de haber sido el consejero, por haber llevado un buen consejo a Moisés. Entonces, también tiene mucho que ver en estos nombres que se le ponen a Yitro, porque Yitro viene a ser como una figura de aquellos que abrazan la fe en el Elohim de Israel y en seguir los mandamientos, ¿no? A seguir el camino. Independientemente de que él no se queda con el pueblo, él vuelve a Madián, pero con la fe en el Dios de Israel. Entonces, esos son los nombres, ¿sí? Nombres, por ejemplo, vamos a ver los nombres de él. Reuel fue amigo de Dios. Yeter causó que se agregara a la Torá, o agregado. Yitro habla de obras adicionales. Jobab, amado de Dios. Heber, colaborador del Todopoderoso. Keiní, celoso por las cosas de Dios. Y Putiel abandonó la idolatría. Esos son los nombres. Si nosotros vamos, digamos, a lo que es, podríamos decir en números, cuánto se suma en número la palabra de Yitro, es 616. Y que hace referencia a que él fue sacerdote de dioses falsos. Pero, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero ir que vayamos tomando la idea de lo que pasa con Yitro para llegar a las faldas del Sinaí y ver también cómo ha sido el proceso en nuestras vidas. Porque de acá lo que vamos a encontrar en esta porción es que verdaderamente nos habla de una identidad. Acá suceden muchas cosas para el pueblo, no solamente para aquellos que son parte del pueblo de Israel, sino aquellos que se unen, los extranjeros. Recuerden que hay muchos extranjeros que se unen en la salida de Egipto. Entonces, en esa salida nos encontramos a extranjeros que abrazan la fe en el Elohim de Israel. Y aquí en las faldas del Sinaí pasan cosas tremendas que muchos de ellos son tan, podríamos decir, sin saberlo, ¿no? Que muchos de ellos seguramente fueron muy impactados y nunca más quisieron abandonar la fe en el Elohim de Israel, salir, volverse atrás, aunque muchos sí quisieron volver. Y sabemos todo lo que pasa y lo vamos a ver a través de las porciones, todas las jornadas del pueblo de Israel y cómo en cada jornada hubieron personas que querían volverse, una generación que no aguantaba el caminar por el desierto y aún no trabajaba la promesa de la tierra prometida. Lo mismo sucede hoy, por eso queremos hablar un poquito acerca de lo mismo que está sucediendo hoy en nuestros días. ¿Por qué digo esto?
porque nos encontramos con la situación verdaderamente de Yetro, donde está muy, muy impactado, no por lo que Moisés podría haber hecho, o decir qué gran trabajo hiciste, Moisés, qué gran trabajo de liderazgo, sacaste al pueblo, estuviste ahí en todos los detalles, sino que lo que está haciendo referencia a Jetro es a las maravillas, a los actos del Dios de Israel. Entonces, esto nos da la pauta que en medio de todas las plagas de Egipto, no solamente fueron afectados los egipcios, sino también el pueblo, porque el pueblo de Dios también fue movido, por decir así, por todo lo que sucede, ¿no? Por todo lo que sucede en allí en Egipto, y también afuera, porque lo que estamos viendo es que Jetro estaba afuera, en otro lugar, y también se escucha lo que había sucedido. En realidad, los pueblos dice que escucharon y a causa de eso también temieron, y lo vamos a ver en las próximas porciones, en las próximas para allá, donde se habla de que los pueblos tenían temor. Recuerden Moab y bueno, todos los que vienen después en las próximas porciones. Entonces, vamos al texto, volvamos a leer. Muy interesante lo que dice. Vamos al versículo 6. Lo voy a leer en otra versión. Dice, y él le dijo a Moshe, yo, tu suegro, Yitro, vengo a verte con tu esposa y sus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y lo besó, y se consultaron mutuamente por su bienestar e ingresaron a la tienda. Bueno, acá hay muchas cosas que podemos rescatar. Se dice que Yitro fue recibido como un rey, con honores, porque de hecho lo vemos y lo vamos a leer de nuevo la otra versión. Dice, versículo 7, Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Entonces, lo recibieron como un rey. Y luego dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho. Primero dice que se contaron las cosas y luego se fueron a la tienda. ¿Qué representa? Recordemos la tienda, la Torá. Entonces, y dice, vamos a ir al texto, al 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. ¡Qué tremendo! Porque esta porción dicen cosas tremendas acerca del pueblo de Israel, de lo que Dios está hablando, ¿no? Acerca del pueblo. Y si ahí no encontramos amor, miren, es tremendo lo que dice el pueblo siendo separado. Es por eso que encontramos, avanzando, ¿no?, en el tiempo cronológico, cómo Israel se vuelve, deja a Dios, porque este es un momento especial en el monte Sinaí, un momento donde se entrega la ketubá, se entrega el compromiso, donde Dios tiene un tiempo especial con Israel, Dios haciendo referencia como el esposo, pero esto después se rompe, Israel deja, digamos, a su esposo, y ahí entra la carta de divorcio, y por eso entendemos que después Dios renueva ese pacto por medio de Mashiach, mostrándonos el amor. Pero acá está hablando en estos textos cómo Dios tiene un amor especial y tiene, ¿cómo decir? No un sentimiento, sino como hay algo tan especial de parte de Dios de declarar estas palabras acerca de Israel. Mire, acá lo vuelve a decir. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, por amor de Israel. Y miren, yo pensaba, tanto amor de Dios por Israel, Israel dándole la espalda. Así que hoy nosotros, sus descendencias, no somos diferentes, estamos igual que el pueblo, que nuestros ancestros, dándole la espalda también a él. Y dice, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, eso quiere decir la jornada, la travesía, todo lo que sucedió para llegar y cómo los había librado Adonai. Verdaderamente esto es así.
Y dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al haberle librado de la mano de los egipcios. ¿Y qué dice? Y Jetro dijo, bendito sea Adonai. Baruch Adonai, Baruch Adonai. Bendito sea Adonai, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Qué tremendas las palabras, cómo habla, cómo acentúa todo esto Yitro, hablando acerca de las maravillas del Dios de Israel. Miren, en esto nos encontramos que verdaderamente este es un tiempo que muy parecido, como estamos viendo las palabras de Yitro, este es un tiempo donde muchos están viniendo a la Torah, muchos están viendo las maravillas del Dios de Israel y están hablando lo mismo que dice Yitro. Por eso es conocido como aquel primero que abraza la fe del Elohim de Israel. Por eso esto nos habla de identidad. Nosotros tenemos que entender algo muy claro, que nosotros estamos hoy regresando a la casa del Padre por medio de Yeshua el Mesías. Por eso muchos dicen que nosotros hemos abandonado al Mesías, y verdaderamente no hemos abandonado al Mesías. Al contrario, por medio del Mesías, hoy estamos dentro de la familia guardando todo lo que se pide que se guarde en la casa de Adonai. Entonces, si nosotros hoy hemos adoptado al Mesías, ¿por qué? Porque recuerda lo que dije recién, acá estamos viendo que se entrega un compromiso, que hay un momento especial entre el esposo e Israel. Entonces esto después se quiebra, y el amor tan grande de nuestro Abba, que hace que entrega a Mashiach para recuperar todo esto que se perdió, este divorcio, y nuevamente renovar el pacto, y así ahora nosotros podemos entrar. Ahora, si nosotros aceptamos y hemos dicho que sí, que queremos seguir a Yeshua como el Mesías, nuestro Salvador, y no vivimos conforme a lo que Dios dice, porque las regulaciones y la Torá no ha cambiado, o sea, se renovó el pacto, pero todo sigue. Entonces esto quiere decir que si nosotros seguimos a Yeshua y no hacemos lo que nos está diciendo la palabra, la Biblia, las Escrituras, entonces solamente nos estamos quedando con la renovación del pacto, estamos quedándonos con esta primer parte, pero no estamos entrando verdaderamente en convenio. ¿Por qué? Porque decimos que tenemos al Mesías, pero seguimos caminando de una manera que no es la correcta. Es claro, acá Yitro lo dice, todo lo que está sucediendo, todo lo que ha pasado, cómo el Elohim de Israel libró a Israel. Por eso dice, y lo vuelvo a leer, y se alegró Yitro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Adonai, bendito sea Adonai. La declaración que hace Yitro es la declaración que estamos haciendo, que muchos están haciendo al volver a la casa del Padre, a abrazar los mandamientos, la instrucción, no en esclavitud, no una manera de esclavitud, sino al contrario, una manera de ser libres. Recuerde esto, que una persona, y no es muy difícil de entenderlo, una persona que camina, que anda de acuerdo a lo que está establecido en una sociedad, digamos, que anda bien según la ley de esa sociedad, es libre. Ahora, cuando una persona no está cumpliendo con los requerimientos de la ley, la persona continuamente está escapando, no es libre. Entonces, si estamos caminando en la instrucción del Eterno, ¿qué somos? ¿Esclavos? No, somos libres, porque estamos en lo correcto, o sea, estamos caminando por el camino correcto, entonces somos libres. Y eso es lo que dice cuando dice que fueron grabados por el dedo de Dios estas palabras. Entonces dice que esa palabra no solamente es grabada, sino que es libres. Lo que quiso hacer Dios es entregarnos la Torah
es hacernos libres. Recuerde cuando nuestro Abba renueva el pacto por medio de Yeshua, que somos ahora libres de la maldición que había por causa de no haber vivido Israel guardando el convenio. Entonces, al quebrar ese convenio, Israel se hace esclavo, camina en maldición por no haber caminado en la instrucción del Eterno. Entonces, Dios mismo provee la solución por medio del Mesías, por medio de Yeshua. Entonces, ahora sí, Israel vuelve por medio de Yeshua a entrar a la casa, a vivir en el convenio, a poder cumplir la Torá y otra vez ser libre. ¿Qué dice Yeshua? Que nosotros somos libres. Entonces, Yeshua es la Torá viviente. Entonces, acá vemos esa conexión. Esto tiene que ver con identidad. Entonces, ser parte del pueblo de Israel es estar conectado desde el Génesis al Apocalipsis. Porque del Génesis, del comienzo hasta el final, se habla de un pueblo. Y ese pueblo ha transitado, ha caminado jornadas en diferentes momentos hasta hablarnos y tener la porción, es tremendo, hasta tener la porción, el libro, por decir así, de Apocalipsis, de Revelación, donde nos habla del final, pero en el final también nos habla de un solo pueblo, nos habla de Israel. Entonces, esto no está desconectado. El Mesías no me desconecta del pueblo, al contrario, me conecta. Por eso vemos en la Escritura. Ahora vayamos un poquito a lo que sucede allí en el Sinaí, en el capítulo 19, porque esto nos va a dar la pauta del proceso que estamos viviendo como personas hoy, porque sabemos que los tiempos están avanzados, estamos llegando a los tiempos finales y todos los acontecimientos a nuestro alrededor, lo que está sucediendo, no está desconectado de las Escrituras. Al contrario, estamos en tiempos de cumplimiento de las profecías. Entonces, ¿está desconectado todo lo que está sucediendo de la instrucción del Eterno y de Mashiach? No, de ninguna manera. Al contrario, debemos cuanto antes, con un sentido de urgencia, de entrar, de caminar, de hacer una confesión para seguir al Mesías de Israel y luego empezar a caminar en la Torá, porque eso urge, porque estos son los tiempos en donde Dios está llamando a las personas de diferentes lugares y aunque no sabíamos, no conocíamos la identidad, hoy Dios está llamando al pueblo que hay en diferentes lugares. Mire, no piense en iglesia, no piense en iglesia. Dios está llamando de todos lados, de la iglesia, de personas que quizás nunca escucharon del Dios de Israel. Dios está llamando. Chitro es un ejemplo, el que encontramos hoy. Entonces Dios está llamando a ese pueblo a diferentes lugares, está haciendo sonar el shofar para que muchos regresen a la casa. Entonces el capítulo 19 dice así, dice en el mes, capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 1, dice en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. ¡Ay, eso es tremendo! Dios está recordándole cómo con brazo extendido sacó a Israel de Egipto. Esto quiere decir, lo sacó de esa esclavitud, lo sacó de esa mentalidad, de esa estrechez, para ahora vivir en libertad y ahora entregarle la Torá. Y dice, y les recuerda todo lo que hice, cómo lo saqué. Y ese es la misma jornada y el mismo caminar nuestro. Nos sacó de esa estrechez, nos trajo en alas de águila y ahora nos está haciendo caminar en su palabra. Dice, ahora pues diréis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si diereis oído
si diereis oído, es muy interesante esto porque está hablando de Shema, de escuchar. Entonces, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, está hablando de oír la voz del Eterno y guardar el convenio, caminar en la Torá. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Dios acá? Recordándole a Israel que es un pueblo separado, apartado. ¿Esto qué quiere decir? Vieron que cuando llegamos a cada festividad, cuando llega Shabbat, siempre recordamos que Dios nos eligió en medio de todas las naciones, porque éramos bonitos y lindos y porque nos portábamos re bien. No. Solo porque a Él le plació y Él separó a ese pueblo. Dice que Él separó. Pero muy importante, dice, si hoy das oído a mi voz y guardas mi pacto, entonces vosotros van a ser mi especial tesoro. Por eso es que hoy Israel, recordar que nosotros somos la descendencia de aquellos que estuvieron a las faldas del Sinaí escuchando esos 10 enunciados, esos 10 mandamientos para ponerlos por obra. Y miren, no nos daría el tiempo para poder hablar de cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí está hablando acerca de guardar ese pacto, de caminar en el convenio, y así vamos a hacer ese especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y si vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, aquellos servidores y gente kadosh, gente apartada. Es muy importante estos detalles que dice aquí la Escritura, porque nos habla ahora en la manera que nos debemos conducir, en la manera que debemos caminar, en la manera que nosotros tenemos que portarnos, por decir así, siendo su pueblo. ¿Cómo? Sirviéndole a Él, un reino de sacerdotes, de Coanín, de gente que está apartada para un servicio, y también gente santa, gente santa en el sentido de apartados. Podemos estar en este mundo, pero recuerden que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero nosotros lo que tenemos que hacer en la tierra, lo que tenemos que hacer es reflejar continuamente la luz. Tenemos que, por medio de la luz de Mashiach, reflejar el amor de Dios. Y nosotros algo muy, pero muy importante, que tenemos que caminar en rectitud, cumpliendo con la instrucción del Eterno, y de esa manera no profanar el nombre del Eterno, porque este tiempo hemos regresado y hemos conocido el nombre del Eterno, pero nosotros tenemos que caminar acorde y no profanar su nombre. Luego dice el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos estas palabras que Adonai le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Adonai ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Adonai las palabras del pueblo. Recuerden que aquí viene el momento donde el pueblo dice, Naase Berishma, todo lo que digas haremos. Siempre decimos esto, ellos firmaron un documento en blanco, porque todavía aún no se había entregado, y ellos dijeron, bueno, todo lo que nos diga, lo vamos a hacer. Hubo un compromiso. Por eso le digo que esto, pasado el tiempo, el pueblo de Israel se olvidó de la instrucción del Eterno y vienen los problemas. Estamos hablando cerca del tiempo de Salomón, donde el reino es dividido, donde quedan las dos casas, y ahí viene un tiempo donde empieza, por decir así, las profecías, y estamos hablando de tiempos donde se habla de Mashiach, que vendría para renovar ese pacto, y así nuevamente Israel poder ser restaurado para nuestros días. Luego dice, versículo 9, entonces Adonai dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Recuerden que en este momento, cuando son entregadas las 10 palabras, donde es entregada la palabra del Eterno, los mandamientos,
no solamente es para que lo escuchara el pueblo, para que viera el pueblo y presenciara tremenda momento, porque debe haber sido tremendo el momento de recibir, de estar ahí a las faldas del Sinaí, de escuchar los truenos, los relámpagos, el humo, toda la situación es tremendo. Tremendo lo que debe haber sucedido. Pero no solamente eso, sino que también para que le creyeran a Moisés, que Moisés estaba hablando con el Eterno. El versículo 10 dice, y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Esto tiene que ver y está muy relacionado con lo que ha sucedido a partir de Mashiach. Recuerden que a partir de Mashiach se cuentan 2000 años y estamos ya transitando, digamos, el tercero. Por eso dice, santifícalos hoy y mañana, ¿no? Habla de 2 días. Y al tercer día, dice, yo voy a descender a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. ¿Y qué está pasando en este tiempo? Muchos están recobrando la identidad. ¿Por qué están recobrando la identidad? Porque estamos volviendo y estamos entendiendo no solamente por el intelecto, por un conocimiento, sino porque verdaderamente Dios ha despertado el espíritu en este tiempo de su pueblo y los está llamando, haciendo sonar el shofar, y en que escuchemos su voz y volvamos y podamos conocer lo que habíamos perdido en nuestra identidad. Hubo un momento donde pareciera que nos desconectamos, donde la historia parece que se desconectó de entre Mashiach y luego sabemos todo lo que sucede en el año 300 con Constantino y demás, cuando se corta, digamos, ahí y no entendimos qué es lo que sucedió, y a partir de ahí nace la iglesia y demás, pero hoy entendemos y volvimos a nuestra identidad. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Nosotros entendimos de que por medio de Mashiach somos parte del pueblo y ahora caminamos en la Torá, no caminamos en maldición. No cumplimos los mandamientos para ser salvos, porque verdaderamente la salvación la obtuvimos por medio de Mashiach, gratuitamente. ¿Bien? Tenemos la posibilidad de entrar al pueblo y ahora sí caminar en convenio. Y debemos caminar en la instrucción, y le aseguro que no es un caminar de maldición, sino al contrario, un caminar de libertad para todos aquellos que tienen un corazón dispuesto a obedecer. No un corazón rebelde, no un corazón que esté opuesto a lo que Dios quiere, sino un corazón dispuesto, un corazón entregado, un corazón obediente. Esa es la manera. ¿Y saben qué? Cuando caminamos y empezamos a caminar en la Torá, empezamos a encontrar la sanidad, la liberación de un montón de cosas que teníamos que no estaban acorde, que estaban haciéndonos mal a nuestra vida, y hoy estamos al caminar, nos estamos dando cuenta aún quién es nuestro Mesías. Estamos conociendo, redescubriéndolo. Es tremendo poder venir a la identidad verdaderamente, a la correcta, es decir, quiénes somos, de dónde venimos, y más allá de que conozca a su abuelo, a su bisabuelo, mire, conocemos la identidad, realmente cuál es nuestro pueblo desde los comienzos, no estamos desconectados. Por eso les decía que aquí, al recibir el pueblo en las faldas del Sinaí, también estábamos nosotros. Y mire, vamos a seguir el texto. En el versículo 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedrado o aseateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. O sea, era muy tremenda la presencia del Eterno, que por eso no se podían acercar. Entonces, avanzamos un poquito. Versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Lavaron sus vestidos. Eso hace referencia también a nosotros, donde teníamos nuestros vestidos manchados y hoy estamos siendo lavados
y preparados, como dice el texto que sigue, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, a las faldas del Sinaí. Entonces todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante, y descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Adonai a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y dijo Adonai a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Adonai, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los Cohen, los sacerdotes que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Adonai: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites. Y dice, y Adonai le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite. Muy interesante que hacía referencia a no traspasar los límites, no traspasar los límites. Entonces, vamos al capítulo 20. El capítulo 20 dice: habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es muy interesante que cada vez que estamos en Shabbat, en el momento de estar sentados en la mesa, como en las festividades, en los días señalados, en la fiesta, en los momentos de convocatoria, siempre Dios hace referencia, y lo hablamos, lo decimos, lo leemos, hacemos referencia a que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Siempre es como ese recordatorio, haciendo hincapié aún aquí, recibiendo los mandamientos, es decir, siempre hay un recordatorio de que Dios nos libró, Dios nos hizo libres, pero la libertad no en la manera que nosotros pensamos, y eso lo hablamos en la porción anterior. No hicimos video, pero bueno, la porción anterior hace referencia a esto, de que para qué Dios nos sacó de Egipto, para dejarnos en el desierto y que hagamos lo que queramos. No, es muy claro cuando Moisés todas las veces va a Faraón, le dice que Dios le está diciendo, que el Elohim de Israel está diciendo: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Para qué? Para celebrar fiesta. Lo que está diciendo es que Dios nos saca de Egipto, nos saca de la estrechez, nos libera de la esclavitud, pero a la libertad que Dios establece por medio de la Torá. ¿Para qué? Para servirle. Para eso somos libres, no para hacer lo que nosotros queremos, sino ¿qué sentido tendría ser sacados de la esclavitud para ahora hacer lo que a nosotros nos parece? Volveríamos a lo mismo, volveríamos a un sentido otra vez de estrechez, de libertinaje y demás, de hacer lo que hacen los demás pueblos. Pero sin embargo esta porción nos habla que Él nos separó, que Él nos llama como ese especial tesoro, pero que habla de un pueblo que tiene todas estas características para Dios, siempre y cuando esté en convenio. Y como vemos en otras partes de las Escrituras, nos dice claramente, lo vemos en Devarim, Deuteronomio, cuando habla que la palabra está cerca, que los mandamientos no son difíciles. El problema está en nuestro corazón, en la rebeldía de nuestro corazón, de querer oponernos a lo que el Eterno, nuestro Padre, nos da por medio de la instrucción. Mire, cuando nosotros, los padres, damos instrucciones a nuestros hijos, no lo hacemos porque no los queremos, y no damos instrucciones porque queremos que vivan en maldición. Al contrario, cuando damos instrucciones a nuestros hijos es para prevenirles y para resguardarlos, y para que no vivan ninguna situación que pueda afectar sus vidas. Al contrario, la instrucción que damos a nuestros hijos es para ayudarlos a crecer, para que sepan caminar en la vida. Y lo mismo
el Eterno es nuestro Padre y nos da las instrucciones para que nosotros podamos caminar en libertad de la mejor manera, nos enseña a vivir por medio de la Torá. En otras palabras, lo que está haciendo Dios aquí es recordándole al pueblo que son su especial tesoro, recordándole al pueblo que ahora, por medio de la instrucción de las leyes, de la constitución que les está entregando, no solamente que el pueblo está entrando en convenio, sino que ahora, a los ojos de las demás naciones, Israel está siendo una nación que ya tiene una constitución, que tiene sus propias leyes, que tiene una forma de vivir y que también está el soberano, que es el Eterno. Y esto en ese momento, para las demás naciones, para los demás pueblos, era como que Israel estaba teniendo un orden. Israel ahora sí estaba siendo nación, estaba siendo ordenado. Entonces, lo mismo en nuestra vida hoy, nosotros por medio de la Torá, lo que Dios está haciendo como padres, enseñarle a vivir a sus hijos. Pero para que nosotros solamente vivamos y ya está, no. Porque recuerde que lo que le sucede a cada uno en particular es lo que aporta para que seamos ese de ese pueblo. Recuerde que Dios bendice a su pueblo Israel. Y cuando Dios bendice a su pueblo Israel, me bendice a mí, a usted, que es parte de su pueblo. Entonces, si nosotros vemos el comienzo, el Génesis, Dios comienza levantando una gran nación, un pueblo, no una persona individual. Y Apocalipsis termina diciendo que hay un pueblo que está siendo preparado, nos habla de perseverar, nos habla de aquellos que van a recibir el galardón, nos habla de ese pueblo que resiste a la bestia y ese pueblo que recibe a Mashiach. Entonces, hagamos otra vez este recuento. Estamos hablando de una porción que tiene muchas cosas, pero que si hay algo que rescatamos muy interesante de todo lo que hay mucho más, es la identidad. Reafirmar quiénes somos. Mire, para nosotros saber y caminar tranquilos y seguros en la vida, tenemos que saber quiénes somos. Quiénes somos y qué tenemos que hacer. Entonces, a partir de eso, podría decirle con mis palabras que la vida es más fácil, porque están las cosas ordenadas. Recuerden que para los demás pueblos, Israel en este momento en que se encuentra, está siendo ordenado, se está poniendo un orden a todo el caos que ellos venían, viviendo de esclavitud, viviendo de manera quizás sin una regulación, pero que ahora Dios, el Eterno, está poniendo orden en la vida de ellos, en la vida del pueblo, y es una manera de enseñarles a vivir. Y muchas de esas regulaciones eran opuestas a cómo vivían los demás pueblos, y de esa manera Dios nos da la identidad, nos dice cómo debemos vivir, nos enseña a vivir, y reafirmo esto, es vivir de una manera segura. Así que el tiempo se ha terminado, hay mucho más que podría leerlo, así que les animo a seguir estudiando la porción, todo el capítulo 18, 19 y 20 que abarca esta porción. También tenemos la porción de los profetas, la Hafdará, en Isaías, nos está hablando también de la situación de Isaías y la gran revelación, por decir así, que ocurre allí en el capítulo 6, después de la muerte del rey Usías y todo lo que le sucede a Isaías en esa visión. Y también tenemos la porción de la escritura en Mateo capítulo 5, del versículo 8 al 20, donde habla acerca de estos benditos, los benditos, de todo lo que va a pasar. Benditos aquellos que suceden diferentes cosas, como pasó el pueblo en todas estas jornadas. Así que esa es la porción del Brit Hadashah, o el más llamado Nuevo Testamento. Esta es la porción, les animo a leerlo, todo lo que nos queda, porque todavía queda todo el día de Shabbat hasta el final, para leerlo, para meditar, para reflexionar. Les animo a si hay alguien que todavía no conoce, a buscar información. También nos pueden escribir por privado y poder orientarlos para caminar en la Torá y conocer al Mesías de Israel. Estamos en tiempos, como dije al comienzo, complicados. Y si hay algo que tenemos que entender para estos días,
que todo lo que está sucediendo y poder perseverar. Tenemos que tener al Mesías de Israel y caminar en la Torá. No están desconectados, sino son dos, el Mesías de Israel y la Torá. Y en realidad nosotros tenemos que tener presente todo esto para enfrentar los días que vienen. Así que terminando ya esta porción, para allá Yitro, para allá donde se reafirma nuestra identidad, para allá donde encontramos también el ejemplo de Yitro de volverse al Dios de Israel y haber vivido estos momentos de donde sus ojos fueron abiertos, escuchó, vio y fue tremendo todas las maravillas y él hace la exclamación que hace y a mí me sorprende esto que dice bendito sea Adonai, ¿no? Así que nos despedimos con esto, reflexionen, vean nuevamente en las escrituras todo lo que dice, porque seguramente hay algo que va a venir a cada uno de nosotros en el corazón como algo muy especial. La porción está muy interesante, es muy importante como todas las porciones, pero esta porción reafirma nuestra identidad tremendamente. Así que a todos aquellos extranjeros que quieren ser parte del pueblo de Israel pueden hacerlo y empezar a caminar en la Torá y buscar primeramente entrar por la puerta por el Mesías. Que tengan todos un buen término de Shabbat y también me adelanto a decirles que todos tengan una buena semana, una semana bendecida. Así que les digo, buen término de Shabbat, Shabbat Shalom y Shavua Tov para todos.